Diputado presidente, buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Saludo a los habitantes de esta ciudad que nos siguen por distintos medios de comunicación. El día de hoy estoy en esta tribuna para presentar una iniciativa que tiene sentido profundamente humano, social y preventivo, porque cuando hablamos de salud neonatal, hablamos de vida que apenas comienza, de familias que depositan toda su esperanza en el nacimiento de una niña o un niño y de un Estado que tiene la obligación de actuar a tiempo. Hoy someto a consideración de este Congreso la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarto del artículo 64 de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de tamiz neonatal cardiológico por oximetría de pulso para la detención de cardiopatías congénitas graves o críticas. El objetivo principal de esta propuesta es muy claro: armonizar nuestra legislación local con la Ley General de Salud y garantizar de manera universal, sistemática y con perspectiva de derechos humanos la detención temprana de cardiopatías congénitas en recién nacidos mediante la incorporación del tamiz cardiológico neonatal como un procedimiento obligatorio dentro de los servicios de atención materno-infantil. Esta iniciativa parte de una premisa sencilla, pero contundente. Si podemos detectar a tiempo una cardiopatía congénita grave, podemos intervenir oportunamente, evitar complicaciones irreversibles y en muchos casos salvar la vida del bebé. Las cardiopatías congénitas constituyen una de las malformaciones más frecuentes entre recién nacidos y son una de las principales causas de mortalidad infantil en México. De acuerdo con estudios de incidencia nacional, se estima que alrededor del 1% de los nacimientos, lo que equivale a entre 18,000 y 20,000 nuevos casos cada año. Y lo más delicado es que aproximadamente una cuarta parte de esos casos corresponden a cardiopatías graves o críticas que requieren cirugía o cateterismo en los primeros días de vida. Esto significa que miles de bebés nacen cada año con un padecimiento que, si no se detecta oportunamente, puede convertirse en una emergencia de altísimo riesgo e incluso en una pérdida irreparable. El problema es que muchas de estas cardiopatías no se detectan de manera inmediata con una revisión clínica común. En los primeros días de vida, un recién nacido puede parecer estable, alimentarse, dormir y no presentar algún signo evidente de alarma. Y sin embargo, portar una malformación cardíaca severa que en cuestión de horas o días provoque una crisis respiratoria o una falla en el corazón. Por lo tanto, se convierte en un reto de salud que exige un enfoque preventivo, porque cuando el diagnóstico llega tarde, la atención se vuelve más costosa, compleja, dolorosa y en ocasiones ya no es suficiente. Frente a ello, el tamiz neonatal cardiológico se presenta como una herramienta eficaz, accesible, absolutamente razonable. Se trata de una prueba sencilla, no invasiva, indolora y de bajo costo, basada en la oximetría de pulso, que permite medir la saturación de oxígeno del bebé en las primeras 24 a 48 horas de vida. Esta prueba puede identificar alternaciones cardíacas que, de no ser atendidas a tiempo, derivan en complicaciones graves, daños neurológicos, hospitalizaciones prolongadas e incluso la muerte. Diversos estudios han demostrado que este método reduce de manera significativa la mortalidad neonatal asociada a cardiopatías congénitas críticas, evitando la progresión silenciosa de un padecimiento que muchas veces no se ve, pero que puede causar la muerte. En esta iniciativa es fundamental mencionar que a nivel federal, México ya dio un paso importante. La Ley General de Salud fue reformada el 1 de junio de 2021 para establecer que, en el artículo 61, fracción 2 bis, la obligatoriedad de aplicar el tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas graves o críticas ante alta hospitalaria. Sin embargo, la Ley de Salud de la Ciudad de México aún no incorpora de esta manera expresa esta obligación. Y esa ausencia genera una desarmonía normativa que se traduce en un problema real.
Sin un marco legal claro y explícito, la aplicación universal del tamiz cardiológico neonatal no se garantiza de forma homogénea en nuestra ciudad. La detección temprana de cardiopatías congénitas en la Ciudad de México depende de factores como el hospital de nacimiento, el equipamiento médico, el conocimiento de personal y la economía familiar, creando una desigualdad. Por ello, al derecho a la salud no debería depender al azar el ingreso a la capital de pago. Esta iniciativa se sostiene también en el derecho comparado. Otras entidades federativas ya han incorporado en sus marcos normativos el tamiz cardiológico neonatal por oximetría de pulso como parte prioritaria de la atención materno-infantil. Ejemplos como Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas muestran que es posible legislar para garantizar la detección temprana y establecer con claridad que esta prueba puede formar parte de los servicios de salud desde el nacimiento. Ahora bien, esta iniciativa tiene un enfoque de derechos humanos y que reconoce una realidad social que no podemos ignorar. La carga de atención y cuidados de las niñas y niños recae de manera desproporcionada en las mujeres. La iniciativa señala con claridad que las mujeres en situación de vulnerabilidad, como madres jóvenes, mujeres indígenas y trabajadoras informales que viven en las zonas con menor acceso a servicios, suele tener mayores barreras para cubrir gastos de transporte, estudios médicos, medicamentos y atención especializada. Además, no podemos perder de vista que muchas mujeres no cuentan con prestaciones laborales, no pueden ausentarse con facilidad de sus trabajos y se ven obligadas a elegir entre llevar a su hija o hijo a una cita médica o a sostener el ingreso diario del hogar. En este contexto, cada retraso en el diagnóstico se convierte en un riesgo mayor para la vida del recién nacido. Por eso, establecer que el tamiz cardiológico neonatal sea una obligación dentro de los servicios materno-infantiles es también una medida de justicia social y de igualdad, porque reduce el impacto económico en los hogares, evita que la prevención dependa de recursos personales y contribuye a garantizar que ninguna niña o niño quede excluido de un diagnóstico temprano por condiciones económicas o por desigualdad de género. En términos jurídicos, esta iniciativa se encuentra plenamente respaldada por nuestro marco constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 9 el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con políticas activas de prevención, acceso universal y servicios de calidad. Y también establece la obligación de las autoridades de asegurar progresivamente la cobertura universal, la infraestructura médica suficiente y el acceso a servicios seguros gratuitos y al alcance de todas las personas. Asimismo, debemos recordar que las niñas y niños y adolescentes son titulares plenos de derechos y que el interés superior de la niñez debe guiar toda actuación del Estado. Por ello, esta acción legislativa es necesaria para cumplir con el mandato constitucional de prevención y garantía del derecho de la salud desde el inicio de la vida. La propuesta legislativa es concreta: reformar la fracción 4 del artículo 64 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para que, donde actualmente se contempla la aplicación del tamiz neonatal ampliado, se incorpore expresamente también el tamiz neonatal cardiológico por oximetría de pulso para la detección de cardiopatías congénitas graves. Además, se establece que todo recién nacido debe ser tamizado durante las primeras 24 horas sin exceder de 48 horas de vida. En aquellos lugares donde existan medios suficientes para su detección oportuna, y en caso de no contar con dichos medios, se prevé que el recién nacido sea trasladado en ese periodo a la unidad hospitalaria más cercana cuando existan factores de riesgo, indicios o hallazgos clínicos, garantizando el seguimiento oportuno y la continuidad del tratamiento. Es decir, no se trata únicamente de aplicar una prueba, sino de asegurar que exista una ruta de atención efectiva para el diagnóstico, tenga consecuencias reales en la vida del bebé y que no se quede en una cifra o en un trámite. Compañeras y compañeros diputados,
Hoy desde este Congreso tenemos la oportunidad de cerrar una brecha normativa, de armonizar nuestra legislación con el marco federal, de fortalecer la política pública de salud materno-infantil y de garantizar en la Ciudad de México que ningún recién nacido quede sin acceso a un diagnóstico temprano por falta de claridad legal o por desigualdad institucional. Esta reforma puede significar menos muertes evitables, menos urgencias inesperadas, menos familias devastadas por la pérdida y más niñas y niños con oportunidades reales de crecer sanos y fuertes con dignidad. Por lo anterior, solicito respetuosamente a esta soberanía el respaldo para que esta iniciativa sea turnada a las comisiones correspondientes, analizada con responsabilidad y aprobada con visión del futuro, porque legislar para la prevención es legislar para la vida y proteger a su pueblo desde el primer instante de existencia. Es cuanto, diputado presidente.